Quisiera leerles un versículo en esta hora de la tarde, un versículo bastante conocido del libro de Eclesiastés, que hace alusión a la juventud. Dice el capítulo 11, el versículo 9 en adelante: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El versículo 1 del capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Otro versículo yo quisiera teniendo una experiencia con el Señor, el que nos en la mañana. Él también quiere compartir con nosotros un poquito de la experiencia que el Señor le ha regalado en su vida. Vamos a saludarlo también. ¿Amén? Un feliz sábado, hermanos. Bueno, como ya dijo el hermano, mi nombre es Omar Fran Laura Padilla. Mi padre es el hermano Merlín, que conocen muchos, y mi madre es la hermana Julia. Bueno, hay muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida y que yo quisiera compartir con ustedes, pero el tiempo es muy corto. Entonces yo quisiera aprovechar la oportunidad y contarles una experiencia que les va a ayudar mucho a ustedes. Que la gloria y la honra solamente sea para el Señor. Cuando yo los veo a ustedes y veo a muchos hermanos nuevos, veo a padres, a madres, a jóvenes, a niños, me hace acordar hace un buen tiempo atrás, cuando yo, mi familia, estaba en la misma condición que ustedes. Llegaron hermanos a nuestra iglesia, desconocidos, trayéndonos también esta luz, la luz de la Reforma Pro Salud, la luz de salir de las ciudades, la luz de la verdadera educación. Desconocido para nosotros, nunca lo habíamos oído, pero nos tocaba tomar una decisión. Así como ustedes, ¿no? Muchos de ustedes no saben qué hacer, han escuchado y se preguntan de repente: ¿cómo hago? ¿Y de qué voy a vivir? Y a nosotros también nos tocó pasar por lo mismo. Pero hermanos, los padres que tienen hijos jóvenes, hijos niños, hijos adolescentes, que el Señor los haya enviado estos mensajes, es una bendición. Si ustedes lo aceptan, es una bendición. Qué misericordia del Señor. Qué privilegio, hermanos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas personas hay en esta ciudad? Y que ustedes estén escuchando estas verdades de parte del Señor, cuando muchas personas no tienen esa oportunidad. ¿Es un privilegio o no es un privilegio?
es un tremendo privilegio. Deben aprovechar esa oportunidad que el cielo les concede. En ese tiempo yo tenía 11 años, 12 años. Y bueno, estaba terminando la primaria, iba a entrar en la secundaria. Y llegó este mensaje a la iglesia. Mis padres empezaron a estudiar, empezaron a investigar en la palabra y se dieron cuenta que todo lo que estos hermanos decían concordaba con la palabra. Aunque no lo entendían, todavía no lo entendían, no sabían, era locura, era algo extraño para ellos. Pero le doy gracias al Señor, hermanos, porque mi padre, aunque no entendía completamente, él quiso obedecer la voz del Señor. Y entonces nos sacó de la escuela. Y yo no entendía en ese tiempo. Nos sacó de la escuela. Bueno, ¿no? Mi padre no tenía toda la luz que ahora nosotros tenemos en ese tiempo. Entonces, él utilizaba la fuerza, ¿no? En su impotencia para poder guardarnos, él usaba la fuerza. Y entonces nos dijo, ¿no? Recuerdo que me dijo, hijo, ya no vas a ir a la escuela. Ahora tú vas a trabajar conmigo. Y vas a aprender aquí en casa. En ese tiempo todavía vivíamos en la ciudad. Y yo sabía lo que decía mi papá, era ley, ¿no? Entonces, yo dije, no tengo otra opción, ¿no? No tengo otra opción. Y no entendía, hermanos, pero el Señor en su infinita misericordia utilizó esa circunstancia. Entonces, yo trabajaba con mi papá, ¿no? Y no entendía, pero mi papá, ¿no? A partir de ese tiempo, ¿no? Desde que nos visitaron estos hermanos, empezó a cambiar sus vidas. Yo vi ese cambio en mis padres, en su temperamento, en su conducta, en su vestimenta, en el servicio al Señor. Yo fui notando un cambio. Y eso fue aclarándome muchas cosas. Entonces yo fui notando un cambio. Pasaron, ¿no? Los días, los meses, y mi padre, ¿no? Hizo una promesa con el Señor de que siempre se iba a hacer el culto en la mañana y en la tarde en la casa. Entonces todos los días, así llegábamos tarde del trabajo, él decía, no, vamos a hacer el culto. Así estábamos cansados, vamos a hacer el culto. Y él estaba ahí cantando. Y en ese tiempo nosotros no entendíamos. Parecía que no había fruto. Yo lo miraba, ¿no? Mi padre preocupado. Parecía que nosotros no estábamos atentos. Pero al escuchar, hermanos, esa palabra iba quedándose en nosotros. Bueno, en mí, ¿no? De manera personal. Entonces, cada mañana, cada tarde del culto, cantábamos. Hasta que un día, mi padre me dijo, ¿no? Hijo, hay una escuela en Oxapampa. Y quiero que vayas allá y aprendas. Aprendas el temor del Señor, ¿no? Porque eso es lo que él había entendido que se enseñaba en esa escuela. Yo quiero que tú vayas allá y aprendas a cocinar, aprendas tratamientos, ¿no? Bueno, yo le dije, está bien, ¿sí? Está bien. Y fuimos con mi hermano, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de visitar muchas veces la fundación, ¿no? Roca de los Alpes. Y íbamos, ¿no? Nos quedábamos unos días, volvíamos, hasta que en uno de esos viajes, hermanos,
el Señor tocó mi corazón. Pasaron, hermanos, creo que 2 años, 3 años. Mi padre perseveraba orando, todos los días levantándose a hacer el culto. Todos los días, hermanos. A mí me gustaban las cosas del mundo, ¿no? Igual que a los jóvenes, ¿no? Igual que a los jóvenes, tristemente, también de la iglesia, ¿no? Me gustaban esas cosas. Pero por la oración de mi padre, el Señor fue obrando en mi corazón. Fue obrando en mi corazón. Entonces, yo sentí un deseo de poder entregar mi vida al Señor. Y le dije, no, papá, quiero quedarme en la fundación. Y él se alegró bastante. Entonces tuve la oportunidad de quedarme un tiempo ahí. El Señor fue obrando, ¿no?, en mí. Luego mis padres también fueron a la fundación, estuvimos un tiempo, salimos, regresamos, ¿no? Nosotros somos de la ciudad de Pichanaki. Esto era el año 2019, antes de que empiece la pandemia. Nosotros salimos y no teníamos chacra, ¿no? Y ahora no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? El Señor tocó el corazón de un familiar y dijo, ¿no?, este familiar, yo tengo una chacra aquí, cerca de la ciudad, y ya soy anciano. Tengo otra chacra más lejos, y yo no puedo llegar allá. Que sea para ustedes, siembren, cultiven y vivan ahí. Y el Señor nos dio, hermanos, un pedazo de tierra sin ni un sol. Fuimos, hermanos, ¿no? Y era todo monte virgen. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? ¿De qué vamos a comer? Porque para sembrar y hasta que produzcan. Y este familiar dijo, ¿no?, pueden venir donde yo vivo. Ahí hay plantas de plátano, yuca, pituca. Ustedes están en su casa, ¿no?, hasta que produzca su chacra. Y nos dio un pedazo para sembrar. Sembramos maíz, frijol. Y toda la pandemia, hermanos, hemos tenido alimento. Y así, hermanos, todavía no entendíamos por completo lo que el Señor quiere y pide de nosotros. Pero estábamos ahí obedeciendo, ¿no?, por la gracia del Señor. Hasta que el Señor utilizó una circunstancia. En cierto día estábamos cosechando unas matas de maíz. Y bueno, ¿no?, estábamos cosechando y era las 4 de la tarde. Y entonces faltaban las últimas matas. Y en eso siento una mordedura a la altura de la rodilla. Y entonces era una serpiente. Y en ese momento le pregunté al Señor, ¿no?, ¿por qué, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas? Si estamos obedeciendo tu palabra, ¿por qué has permitido esto? Yo no entendía el propósito del Señor. Me llevaron al hospital rápidamente, gracias a Dios. Tomé abundante carbón, cúrcuma, los remedios del Señor sencillos. Era 1 hora de distancia donde yo estaba hasta el hospital ¿no? Fue un milagro que llegué, ¿no?, a tiempo. Me amarraron, me hicieron un torniquete. Llegué, me atendieron, me pusieron el suero, ¿no?, y estaba en el hospital internado. Le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué has permitido esto? Y no entendía todavía. Pero en ese momento yo hice una promesa al Señor, ¿no? Si Él me permite, que si Él me permitía volver a caminar, si tú me permites, Señor, volver a caminar, me sanas y me sacas de aquí,
Entonces yo voy a entregar mi vida al Señor más completamente. Y el Señor cumplió, hermano, su parte. Porque en la parte donde me había mordido, se había hecho un hueco. Toda esa parte se había muerto, digamos. Y estaba negro. Y estaba drenando y drenaba. Y venía la enfermera y se envolvía una gasa y metía su dedo y sacaba, ¿no? Y entonces vino el doctor y revisó y dijo, no, necesitamos hacer un injerto, y de repente afecta unos nervios. Entonces yo le pedí al Señor, le suplicaba, y el Señor cumplió su parte, hermano. Entonces, bueno, ¿no? Yo, gracias al Señor, había aprendido en la fundación un trabajo manual, la apicultura. Entonces yo tenía mis abejas y visitaba, ¿no?, a la fundación para poder revisar las abejas de la fundación. Y en eso que iba y venía, el Señor me hizo un llamado de poder apoyar a la fundación. Y entonces dije, Señor, ahora ayúdame a cumplir mi promesa. Y entonces es por eso que estoy, hermanos, ya casi 2 años en la fundación. Y no me arrepiento, hermanos. Es la mejor decisión que he podido tomar. Y yo le invito a los jóvenes, a los niños, a los padres, que tomen esa decisión. El destino, su destino, depende de una decisión. Muchos hermanos no tomaron esa decisión en ese tiempo. Dijeron, 1 año más, 1 añito más. Sus hijos crecieron y cuando ellos quisieron salir, sus hijos ya no querían. ¿Y dónde están esos hermanos? No sé dónde estarán. Y aún mi padre, hermanos, cometió un error. Yo tengo un hermano mayor. Entonces mi hermano mayor estaba en 4º de secundaria y le dijo, ¿no? Papá, déjame terminar, me falta 1 año, déjame terminar y nos vamos al campo. Él había aceptado, hermanos, estas verdades. Y mi padre, ¿no?, ese corazón amoroso de los padres, ¿no?, quieren lo mejor, él no entendía. Y él dijo, y fue vacilante, ¿no?, y dijo, está bien, hijo, termina. Y fue suficiente ese año. Y él no está con nosotros. Terminó ese año y él dijo, ¿no? Papá, quiero seguir estudiando. Quiero seguir estudiando. Eso fue un dolor para mi padre. Eso se pudo evitar, hermanos. Hay muchas cosas que ustedes están a tiempo, que todavía pueden evitar. Que podamos hacer caso al llamado del Señor. Bueno, voy a terminar, hermanos, con un versículo. Es un capítulo muy hermoso, ¿no? Debido al tiempo ya no lo puedo compartir, pero ustedes leanlo. Se encuentra en Salmos, capítulo 27. Versículo 4 en adelante. Todo el capítulo ustedes pueden leerlo en casa. Una cosa ha demandado Jehová de mí, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz cuando a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Amén.
Muy interesante. Sé que por la brevedad del tiempo a veces no podemos tener los testimonios de manera tan detallada, pero la verdad el Señor ha sido muy grande con la familia del hermano Mar, así que deseamos que pueda seguir creciendo en la gracia, en la obediencia, en el conocimiento y en el compromiso que él desde joven ha hecho con el Señor. Vamos a ahora invitar a nuestra hermana Shirley. Así, saludos entonces para nuestro hermano Merlín. Él está ahí a través de las redes sociales. Estará alegre seguramente por el testimonio que ha dado su hijo, ¿no? Así que reciba los saludos de aquí de la iglesia Pilar, hermano Merlín. ¿Amén? Y para todos los hermanos de Pichanaki. Muy bien, vamos a dejar el tiempo con nuestra hermana Shirley. Ella también tiene algo que compartirnos en cuanto al tema de salud. Y luego tenemos la participación de nuestro hermano Barak. Hermanos, feliz sábado con todos, buenas tardes nuevamente. En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir un poco de la experiencia que el Señor nos ha permitido tener con algunos hermanos, como les compartí en la mañana, que, bueno, han sido picados por este zancudo y que ellos están ahorita, bueno, algunos ya han superado de esto, pero están con la UTA, ¿no? Leishmaniasis, más conocido como UTA. Hace 2 años empezamos, o bueno, fue como una epidemia, porque nos dijeron que a nivel de toda esa zona habían varios casos, pero empezó en la fundación por primera vez, ¿no? Después de varios años que habíamos estado ahí, nunca habíamos visto eso, pero empezó con unas picaduras, unas heridas un poco extrañas. Yo veo, hermanos, cómo el Señor se anticipa a las necesidades que en un futuro vamos a tener, porque cuando tratamos acerca de temas de salud, está en juego en la gloria del Señor. Y curiosamente, había la primera persona que le picó allá, en lo que nosotros supimos, fue una hermana que estaba también con ciertas necesidades de salud. Ella Gracias. Ella tenía un problema mental. Ella tenía esquizofrenia. Ella en ese tiempo habrá tenido unos 42 años o 40 años y ella desde los 24 años se medicaba. Ella consumía muchos medicamentos. Pero algo, hermanos, muy curioso, muy particular que yo siempre observé en ella es que ella era obediente. A pesar de que a ella no le gustaba a veces algunas cosas en el tratamiento, porque no solamente tenía esquizofrenia, eso digamos era lo principal, pero por el consumo de los medicamentos se habían afectado otros órganos de su cuerpo. Y cuando hacíamos ciertas terapias, ciertas cosas, ella era calmada, tranquila, pero cuando a ella no le parecía algo, ella me preguntaba y me decía, hermana, ¿por qué hace esto, no? ¿O para qué? A mí no me parece. Empezaba también a refutarme, a cuestionarme, ¿no? Entonces yo le explicaba y ella decía, ya, está bien. Cuando a esta hermana le pica, bueno, eso crece rápidamente, es un protozoario que va carcomiendo, va comiendo la piel, y ella le creció en su mano, y era una herida de este tamaño más o menos, y eso empieza a profundizarse. Entonces yo me preguntaba y yo decía, pero en estos tratamientos, en las cosas naturales, hay algo que se necesita que la persona pueda desarrollar para que el Señor pueda obrar, y es la fe. Y yo decía, Señor, pero esta hermana tiene un problema mental. ¿Cómo ahora ella va a ejercer fe si tal vez a un 100% humanamente ella no está con todas sus capacidades, ¿no? Yo entendí eso como un llamado más fuerte para mí, porque yo dije, Señor, la fe que ella no tiene, la tengo que tener yo ahora para que tú puedas obrar. Ayúdame, Señor. Y así fue apareciendo ella, después otra hermana, otro hermano,
En total tuvimos hace 2 años 6 pacientes de UTA. Un hermano también por fuera se enteró y llegó a la fundación. En un inicio nunca habíamos tratado esta enfermedad. Los hermanos que conocían nos decían que, bueno, la única solución era que ellos se apliquen unas ampollas que son como 20 ampollas que tenían que aplicarse. Si eso no funcionaba, tenían que ser nuevamente 10 ampollas más, pero eso era tan fuerte, pero tan fuerte, que eso afectaba el hígado. Una hermana que estuvo entre las primeras que le picó, ella dijo, no, yo no creo. Tuvo temor y ella se aplicó. Después de que ella fue a ver, porque ella lloraba del dolor, porque le tenían que aplicar las inyecciones, ella fue al hospital y le dijeron que su hígado estaba inflamado 10 veces más de lo que una persona alcohólica o por hígado graso lo debiera de tener. Y bueno, vimos eso y yo empecé a ver que el Señor iba obrando en los hermanos. Así que los hermanos que estábamos allí en la fundación, no conocíamos un tratamiento. Y lo que se tenía por conocimiento de los hermanos que vivían en la zona, a nuestros alrededores, era de que como esa era una herida, no se podía mojar. La herida de la UTA no se puede mojar, no le puede caer agua, porque eso hace que esta herida pueda avanzar más. Entonces nos dijeron, recuerdo un hermano nos dijo, allá donde yo vivo se ha practicado la hidroterapia para combatir la UTA, pero la hidroterapia es el uso de agua, ¿cierto? Agua, un contraste de agua caliente y agua fría. Un ratito, hermanos, y ahorita lo pueden proyectar cuando yo termino. Entonces, teníamos ahí como un dilema, porque era algo desconocido, no sabíamos qué hacer. La experiencia de los hermanos de la zona decía, no se puede mojar, no le puede caer agua. Si eso le cae agua, eso va a seguir avanzando. Y la experiencia de otros hermanos que habían tratado con los tratamientos naturales decían, hay que aplicar hidroterapia de contraste. Y hermanos, vamos a ver que cuando a nosotros nos tocan la salud, es un tema muy delicado. Es fácil tal vez para mí pararme acá y decir, hermano, los remedios naturales, sí, el carbón, la arcilla, el ajo, los limones, usa esto, usa aquello. Cuando una persona, hemos visto, cuando una persona está enferma, llega un paciente, todos saben qué es lo que lo va a sanar. Todos saben, hazte esto, toma esto, te han dado esto. Pero cuando la enfermedad llega a mi cuerpo, hermanos, es una situación muy diferente, donde el Señor, bueno, trae bendiciones en todo aquel que se somete. ¿Qué hacemos? Para mí, hermanos, yo me sentía limitada, porque yo qué sabía de la UTA, yo no sabía nada, no sabíamos cómo hacer. Había una planta que es de la zona, que se llama ajenjo de la selva, que nos decían que eso se usaba. Pero para gloria y honra del Señor, Él obró en el hijo de la hermana y en la hermana, y a la hermana, ¿saben? Le habían dicho, ponte ácido de batería, el polvito de la pila también. Yo estuve ahí cuando le pusieron, bueno, porque yo vi, ¿no? Le pusieron pólvora y le prendieron en la desesperación de matar, porque lo que la gente de la zona conoce es eso. Ponle pólvora, ¿no? Entonces a mí, no, dije, yo no voy a participar de eso, ¿no? Bueno, si ellos quieren practicar, bueno, porque cada quien decide, ¿no? Hermanos, esa herida se le abrió más todavía. Yo agradezco al Señor, hermanos, porque el Señor en ese año nos llevó a tener una experiencia de cercanía con el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? Y el Señor, hermanos, para gloria y honra de Él, nos permitió encontrar un tratamiento con el cual nosotros pudimos, con la ayuda de Él, combatir esta enfermedad. Tuvimos un caso que fue el más grave, que le había picado en el labio, se le hinchó el labio, que es al momento de que eso, como se hincha, se inflama,
casi que le llegaba a la nariz y le había roto por abajo del labio. Y eso parecía un agujero. Es muy feo. Y después de un tiempo llegó un hermano y nos dijo, ustedes, porque era un conflicto porque como no había un tratamiento, no había alguien que se haya sanado con la hidroterapia de contraste, entonces yo me acuerdo que llegaban y me decían, una hermana me dijo, yo en su lugar no arriesgaría la vida ni la salud de la gente. Piense, hermana, lo que está haciendo. Piense, no es su cuerpo, es el cuerpo de los demás. No le ponga agua a esas heridas. Mire cómo está. Incluso un hermano le dijo a una de las pacientes, estaba lloviznando y le dijo, no deje que caiga una gota de agua sobre su herida porque eso es mortal, le dijo así. Y cuando íbamos a aplicarle la hidroterapia, el hermano estaba, pero ¿será? ¿No será? Hermanos, aún por los mismos hermanos nos vimos confrontados porque esto es un asunto de fe. ¿A quién le creemos? ¿Qué hacemos? Y el Señor obró y pudimos aplicar. Y es un tratamiento doloroso, naturalmente, porque tenemos que aplicar agua hirviendo directamente en la herida, conforme la persona vaya soportando, y luego tenemos que aplicar hielo directo. Ese periodo fue un periodo de fe, fue un periodo donde tanto los pacientes como yo, que en esa oportunidad tuve el privilegio de estar allí, tuvimos un llamado de parte del Señor de volvernos a Él, de creerle a Él. Porque, hermanos, en una circunstancia donde nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, queremos optar por lo natural, y todos los que conocen la parte médica te dicen, no hay solución. A los mismos hermanos los llamaban y les decían, yo te doy el dinero, ve y colócate las inyecciones. No pierdas tu tiempo allí. Nunca se ha visto que alguien se puede sanar de esa enfermedad sin aplicarse las inyecciones. Mira, tu herida va creciendo, porque saben, este protozoario tiene una característica que bota cierta sustancia que sale como una capa, aparentemente forma una costra, pero este protozoario va carcomiendo por dentro. Cuando nosotros aplicamos el tratamiento, la hidroterapia más la hierba, empieza a limpiar y él bota una sustancia amarilla que parece como una pus, pero no es una pus, pero empieza a botar una sustancia muy parecida y empieza a botar y empieza a limpiarse y empieza ese agujero a quedar realmente como estaba, o sea, hueco. Si en algún momento, digamos, tenía 1 centímetro de diámetro, después de practicarle la hidroterapia, eso puede llegar a 3 centímetros, 4 centímetros, pero yo digo esto ahora con la experiencia después de que ya hemos tenido, pero en ese tiempo, hermanos, nos decían, pero mira la herida, eso va creciendo, eso no funciona, eso mira cómo está. Y nosotros, Señor, muchas veces yo tenía que orar y llorar y decirle, Padre, ayúdanos. Nosotros los pacientes y los que estamos acá, estamos haciendo esto, no nos vamos a un hospital, no nos aplicamos las inyecciones, no por rebeldía, no por presunción, sino porque creemos en lo que tú has dejado. Señor, tu palabra dice que todo aquel que confía en ti nunca es avergonzado. Y habían muchos comentarios dentro y fuera. Y yo decía, Señor, defiende tú tu causa. Yo no voy a decir nada, haz tú tu obra. Porque eso que ellos están haciendo, ellos están poniendo su fe y su confianza en ti. Y entre ellos, hermanos, habían adultos, estaba ahí un joven y estaba también un niño. En ese tiempo no recuerdo cuántos años tendría. Creo que tenía como unos 7 años, 8 años. 7 añitos creo, ¿no? Y él también estaba participando de eso. Y a veces me preguntaba, yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a ellos? Porque cada uno tenía cosas particulares en su carácter. Y decía, Señor, ¿por qué a ellos? Y bueno, quiero compartir. Vamos a ir al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, el versículo 14.
capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Quiero que podamos recordar la experiencia de este rey. Segunda de Crónicas 14, versículo 2. Dice: y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Cómo era ese rey? Era un rey que era recto, ¿verdad? Y dice que él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Ahora, vamos al capítulo 16, en el versículo 12. Dice: y en el año 39 de su reinado, ¿qué pasó con Asa? Dice, Asa enfermó de sus pies. ¿Y qué pasó con Asa? Ese rey que era recto de corazón y que hizo lo bueno. Y aún en su enfermedad, no buscó a Dios, sino ¿a quién? Sino a los médicos, ¿cierto? Ahora, vamos a leer en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 1. Desde el versículo 2 dice, es la historia de otro rey. Y Ocosías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad, ¿a quién? A Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Por tanto, así dice Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Y saben, hermanos, cuando nos toca a nosotros la enfermedad, realmente podemos ver lo que hay en el corazón. La enfermedad de la UTA ha sido una gran bendición, hermanos. Ha sido una bendición en mi vida y en la vida de todos aquellos que lo han experimentado. Porque cuando ha llegado esa enfermedad, ha sacado a relucir lo que teníamos en el corazón. Porque somos seres íntegros. Y cuando el Señor sana, sana de una manera íntegra. Y llega la enfermedad a nuestra vida, y llega una enfermedad al corazón, llega una enfermedad al hígado, a los riñones, al estómago, a cualquier parte del cuerpo. Y a veces nosotros estamos desesperados en que eso se sane. Pero somos seres íntegros, hermanos. Cuando llega una enfermedad al corazón, una enfermedad al cuerpo, es un llamado de Dios para volvernos a Él. Pero en el caso de este rey, del rey Ocosías, él consultó al dios de Cron. Y este dios tenía la característica de que era famoso porque él lo sabía todo. Que todas las personas, se les perdía algo, iban a consultar a ese dios. Querían saber el futuro de cierta circunstancia, alguna situación, iban y consultaban y ese Dios le decía lo que tenía que hacer. Y ese rey que conocía del Señor no consultó a Jehová, sino que consultó al Dios de Cron. ¿Quién es el Dios de Cron ahora? Hermanos, a veces como adventistas por nuestra enfermedad, algunos no han ido hasta los brujos. Adventistas diezmando, guardando el sábado, vamos a ver a que nos lean las cartas. Vamos a ver a que nos pasen el cuy, que nos pasen el huevo. Tiene susto, vamos a poner el guairuro. Ahora, hoy en la actualidad, que ya tal vez esas prácticas son un poco ancestrales, ahora ya el espiritismo se ha camuflado de una manera más sofisticada, no tan a veces como repugnante como en esos tiempos, sino que ahora, bueno, vamos a ver qué tienes, hermana Mónica, a ver, míreme a los ojos. Bueno, su hígado está mal. Usted tiene un problema en el riñón derecho. Bueno, ahora muéstreme las manos, ¿no? A ver, vamos a verle la reflexología. Eso es espiritismo, hermanos. Vamos a hacerte terapias con agujas en los puntos principales que tienes dolor. Vamos a practicar todas esas cosas, hermanos. Todas esas cosas son espiritismo moderno. Que eso se ha metido dentro de nuestras filas, dentro de nuestra fe, dentro de nuestra iglesia.
porque saben, hay una cita muy bonita en Consejos sobre el régimen alimenticio. Y quiero compartir esa cita con ustedes, que fue una cita que en esta experiencia ha sido una gran bendición. Dice, Consejos sobre el régimen alimenticio. En la página 355, 354, dependiendo del libro que tengan. Dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, ¿cierto? Bueno, yo he tomado medicamentos y me he sanado. Hermana, pero yo he hecho esto, a mí me pasaron el cuy y lo abrieron y me sané. Y sí, porque tenía un tumor y me lo sacaron. Hermana, pero yo he practicado esto y me he sanado. Bueno, la inspiración dice que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Muchas, miles. Pero dice, hay una sola que el cielo aprueba. Hermanos, ¿con qué método quisiéramos sanarnos nosotros? ¿Ah? Con el que Dios aprueba, ¿verdad? Porque no quisiéramos que el diablo nos sane. Porque, ¿saben? El diablo también sana. El diablo tiene poder para poner una enfermedad en el cuerpo de la persona y tiene poder para quitarla. Entonces, ¿qué dice? El Señor me sanó y sigo tomando gaseosas, sigo comiendo refinados, sigo comiendo frituras. No he tenido que hacer nada, el Señor me ha sanado. ¿Será, hermanos, que el Señor les ha sanado? Bueno, termina la cita, dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuál es ese remedio? ¿Cuál es ese método que el Señor aprueba? Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargan ni debilitan el organismo por la fuerza de sus propiedades. Al contrario, hermanos, nosotros tomamos un medicamento y nos daña el hígado, nos daña los riñones, nos daña el estómago, nos daña el colon, nos daña la mente, el cerebro. Pero lo curioso es que cuando nosotros vamos y tomamos un tratamiento para el hígado, se restaura nuestro colon, se restaura nuestra mente, se mejora nuestra digestión, aumenta nuestro sistema inmunológico, porque no tiene contraindicaciones. Pero los demás métodos que no vienen del Señor dañan nuestro cuerpo. El aire puro, dice, y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando ¿de qué? Están pasando de moda. ¿Por qué? Porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Estoy con fiebre. Bueno, vamos a hacerle un pediluvio, vamos a poner agua, hay que poner a hervir agua, hay que tener 2 baldes con agua caliente, agua con hielo, hay que traer toallitas. Ay, qué pereza, ¿no? Poner todo eso, después lavar y después limpiar. No, como que, mejor me tomo, ¿qué me tomo? ¿Ah? Mejor me tomo un medicamento. Bueno, ustedes saben cuál. Mejor me tomo ese medicamento y a la media hora ya empieza a bajar la calentura, empieza a descongestionarse el pecho. Hermanos, por eso está pasando de moda, porque su uso hábil, un uso que me va a dar a mí mejoría, requiere trabajo. Y como estamos en la era de lo fácil, de lo rápido, ¿quién quiere tomarse un tiempo para armar una cataplasma? Pero dice que los remedios naturales necesitan que nosotros le podamos emplear un tiempo. Pero saben, hermanos, porque como somos, yo les decía, somos seres integrales, cuando yo hago esa terapia, hago ese tratamiento, voy desarrollando paciencia, voy desarrollando confianza. No funciona. ¿Y cuánto tiempo se lo hizo? Una vez. No, pero ya he probado. Uy, no, los tratamientos naturales los he probado. Sí, hermana, ¿se hizo algún tratamiento? Sí. ¿Y cuánto tiempo lo practicó? 3 días, pero un día sí, un día no.
Hermanos, somos tan inconstantes, por eso que no funciona. Por eso es que no vemos los resultados, pero el método del Señor sana la mente, sana el cuerpo y sana el alma. Quiero, no sé, el hermano, ¿usted hermanito? Ah, ya, el hermano me puede ayudar. Quiero compartir con ustedes. Hace 2 años tuvimos estos pacientes. Ahora quiero mostrarle foto de 2 hermanas que, gracias a Dios, ya tienen la herida cerrada. ¿Cómo es la anterior? Hay una donde ella la tenía abierta. La otra hermanita, la primera, esa. A ella le salió allí, cerca del labio, ahí ya estaba invadiendo. No tenía una foto en el momento, pero ya la tenía hasta por dentro. Y es una herida, bueno, como ustedes la ven, ¿no? De regular tamaño, pero es dolorosa. Ustedes la ven y dicen, pero bueno, es chiquita, pero esta hermana no podía hacer nada, porque cada vez que cocina, lava, se mueve, eso se inflama. Eso se inflama y eso causa dolor. Después de haber hecho un tratamiento que fue corto en realidad, antes de los 21 días, puede pasar la otra foto, se le cerró la herida. Todavía, la otra. Ella se puso en el momento, no sabía que era UTA, porque esta segunda vez que estamos teniendo esa experiencia con la UTA, ha reaccionado muy diferente a la primera. Y pensaban que era una araña, era otro insecto, entonces ella se puso carbón. Bueno, para que ustedes sepan también, en una herida abierta no se coloca carbón porque queda manchada la piel. O sea, no debe de quedar así, pero como en el momento se puso carbón, le ha quedado. Pero se está poniendo aceite de copaiba, sangre de grado y la herida, o sea, esa mancha está desapareciendo, ¿no? Bueno, y la primera foto que fue, ahí, esa. Ya ahora está así, casi que se le nota, pero ya esa herida cerró, ¿no? Ahora, la otra imagen, sí, que es una hermana que ya está. Pensábamos que era no sé, también decían era una araña, un insecto extraño, no sabíamos, porque cuando picaba el zancudo, ustedes ven que está inflamado, el ojito está un poco hinchado, pero en la experiencia anterior nunca habíamos visto eso. Pero ya pasó el tiempo y esa herida no cerraba, sino que empezó a crecer, ¿no? Miren, ¿cómo? Su ojo está arriba, ese es el pómulo. ¿Puede pasar la otra? Ahí ya empezamos a hacerle la hidroterapia. Miren, ahí ya no es ese rojo intenso, sino que ha empezado a desinflamar. Es doloroso, hermanos, porque está ahí el agua hirviendo y con un trapito se mete el trapo en el agua hervida, recién hervida, y hay que aplicarle en la cara, ¿no? Allí. Y imagínense, es una herida abierta. Y luego el hielo, ¿no? Siga, hermanita, por favor, la otra. Ahí ya está, miren, ¿alcanzan a ver ese líquido amarillo? Bueno, esa es la protección que este protozoario bota como para que cubra y él va a estar comiendo por dentro. Pero conforme eso va reduciendo, entonces sabemos que ese protozoario va muriendo y va rellenando la piel también. Siga, hermanita. Bueno, está de ese color porque le aplicamos una hojita, que hermanos también con eso ha sido otra experiencia, porque con la hija de esta hermana me decía, pero ya se va a acabar la hoja, ya no hay. Y eso era buscar hojas que parecía que en ese tiempo se habían extinguido, pero siempre había, nunca faltó, ¿no? Siempre hubo. Y allí le tomamos la foto antes de limpiarle, que había quedado así manchadita. Ahora sí, la siguiente, hermana. Miren, allí ya iba reduciendo, ¿no? Va reduciendo la herida. Siguiente, hermana. Aquí ya está cerrada completamente, solamente tenía ahí en el centro un puntito amarillo, que eso se volvió a abrir. La otra imagen, hermana, y ahí ya está. Va rellenando, van saliendo y bueno, la última, ahí está cerrada ya completamente, ¿no? Es un proceso. Y hermana, esas serían las fotos, ahí puede quedar. Gracias. Le damos la gloria y la honra al Señor, hermanos, porque
porque Él es el que hace esta obra, ¿no? Cuando el hombre dice no hay, no se puede, es imposible para Dios, cuando nosotros le ponemos la confianza al Señor, hermanos, ¿qué es de imposible para Él? ¿Qué es imposible para Él? Si Él resucitó a Lázaro, que estaba descomponiéndose después de 4 días, yo no sé si ya tenía gusanos o qué, pero con mal olor, y el Señor le devolvió la vida. ¿Qué es una UTI, hermanos? ¿Qué es un cáncer para el Señor? ¿Qué es la enfermedad? Y bueno, yo no sé los malestares, los síntomas, las dolencias que puedan tener, ¿no? Pero ha sido una bendición, porque cada una de las hermanas que están acá y aún otras hermanas, hay una hermana que está en ese proceso de recuperación todavía, tiene 2 heridas en la pierna. Ellos me dicen, hermanos, la UTA ha sido una bendición. Y de manera personal, comparten sus experiencias, hermanos, que para mí son enriquecedoras, que para mí también son llamados para volverme al Señor, donde ellos me dicen, yo necesitaba la UTA, ahora me doy cuenta que la necesitaba, porque he podido escudriñar mi corazón, ver qué es lo que había en mí, y ahora me he puesto en armonía con mis familiares, con mis hijos. Tenía un defecto de carácter, una de ellas me decía, tenía un defecto de carácter por muchos años, y lo he venido arrastrando mucho tiempo, y ahora, a raíz de esta enfermedad, el Señor me ha hecho ver que necesito ganar victoria sobre eso. Y yo escucho eso y digo, Señor, gracias, ¿no? Porque cada enfermedad, como dice su palabra en Romanos, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, hermanos, todo. No solamente lo bueno, aún lo malo. Aún lo malo, cuando lo tomamos en el Señor, se convierte en una bendición. ¿Qué hemos usado? Agua. Hemos usado una hierba que es una mala hierba allí donde vivimos. Es el ajenjo de la selva, ¿no? Se le llama así. La dieta es importante también porque les hemos cambiado la alimentación. Ellos han estado consumiendo más alimento crudo que cocido. Hemos conversado con ellos también porque, ¿saben? Cuando los pacientes empezaban a tener ansiedad y empezaban a sentirse tristes, deprimidos o tenían algo, lo notábamos en la herida, hermanos. Esa herida empezaba a abrirse más. Esa herida empezaba a inflamarse. Bueno, ¿y qué tiene que ver si la cabeza está arriba y la herida está por abajo, no? Bueno, porque somos seres íntegros. Nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestra falta de fe, esas discordias que pueden haber, se reflejan en la herida, porque somos seres completos. Por eso que estos hermanos en el Señor han visto esta enfermedad como una bendición. Y yo sé que el Señor ha hecho su obra en la vida de ellos. Y también lo quiere hacer con nosotros, hermanos. Pero no esperemos todavía que una enfermedad llegue a nuestra vida, ¿no? Sino que de una manera voluntaria podamos rendirnos a Él, volvernos a Él. Que no nos sintamos ofendidos por ese término, ¿no? De volvernos a Él, porque no puede decir, pero si yo estoy en la iglesia, yo soy adventista. Pero llega un momento donde las cosas del mundo nos distraen. Aún nosotros viviendo en el campo, también el llamado es para nosotros, de volvernos a Él. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la gloria sea para Dios. Amén.